El comandante Rex Holden tenía exactamente dos rasgos de personalidad que definían toda su existencia: un ego del tamaño de Júpiter y la inteligencia táctica de un pez dorado conmocionado. Estas cualidades lo convertían en el representante humano perfecto para la arena de combate galáctico, lo cual, si lo piensas, dice todo lo que necesitas saber sobre la posición de la humanidad en la galaxia. La arena en sí era la típica megaestructura alienígena exageradamente dramática. Imagina el Coliseo, pero diseñado por alguien que consideraba que el original no era lo suficientemente divino y tenía acceso a manipuladores de gravitones, plataformas flotantes, escudos de energía, anuncios holográficos de cerveza de tentáculos, los 9 parsectos completos. Rex se pavoneaba por la sala de registro como si fuera el dueño del lugar, lo cual era particularmente divertido considerando que los humanos habían sido miembros galácticos durante exactamente 6 meses, y su mayor contribución hasta el momento había sido introducir el concepto de entrega de pizza a domicilio en 14 sistemas estelares. Detrás del mostrador de registro se sentaba Vex Gorbnot, un bletoriano cuya especie había evolucionado a partir de lo que podría describirse como una mezcla entre un sapo y un profesor de teatro particularmente crítico. A continuación, Vex graznó, sin molestarse en levantar la vista de su papeleo holográfico. Su traductor lo hacía parecer eternamente aburrido, lo cual, sinceramente, no estaba tan lejos de la realidad. Comandante Rex Holden, representando a la Federación Humana Terrana en el Campeonato de Depredadores Supremos, anunció Rex, inflando el pecho como un pavo real tras tomarse batidos de proteínas. Vex levantó la vista y parpadeó en secuencia, lo que en la cultura bletoriana equivalía a un bufido de desdén. Humanos en el Campeonato de Depredadores Supremos. Señaló con uno de sus muchos brazos una enorme pantalla holográfica que mostraba a los ganadores anteriores. ¿Te das cuenta de que esto es para especies que de verdad producen criaturas peligrosas, no para las que se entusiasman con la domesticación de lobos? La sonrisa de Rex se ensanchó. Oh, tenemos depredadores. De acuerdo. El ecosistema de la Tierra es básicamente un gran buffet de asesinatos. Tenemos criaturas que te harán enroscar los tentáculos. Ajá. El tono de Vex podría haber congelado un sol. ¿Y qué planeas presentar exactamente? Por favor, no me digas que es uno de esos osos de los que los humanos siempre hablan. El plasma del Imperio Ursen. Los osos derriten literalmente cualquier cosa con compuestos orgánicos. Mejor aún, dijo Rex, inclinándose con aire de complicidad. Tejón de miel. El silencio que siguió fue tan profundo que podría haberse registrado como una nueva forma de materia. Los 3 ojos de Vex se abrieron lentamente con lo que caritativamente podría llamarse incredulidad, o más precisamente, vergüenza ajena. Un tejón de miel, repitió Vex lentamente. Como dirías arma termonuclear si intentaras explicárselo a un niño particularmente tonto. Así es, Melora capensis, la pequeña psicópata perfecta de la naturaleza. Vex abrió la base de datos biológica de la Tierra en su pantalla holográfica, revisó algunas entradas y luego miró a Rex como si acabara de anunciar su intención de luchar contra un agujero negro con un flotador de piscina. Este es un pequeño mamífero que pesa aproximadamente 12.7 kilogramos. Los 12.7 kilogramos de rencor concentrado más grandes del universo conocido, dijo Rex con orgullo. Comandante Holden, dijo Vex, y su traductor añadió capas adicionales de condescendencia que probablemente violaban varios tratados diplomáticos. El actual campeón defensor. Es un escorpión mortal cristalino de próxima pesadilla. Mide 12 toneladas, tiene un blindaje que puede desviar proyectiles de antimateria y su picadura puede disolver enlaces moleculares. ¿Quieres combatirlo con algo que parece que debería vender seguros de coche? Rex simplemente sonrió. Esa sonrisa insufriblemente segura que le había valido 3 ascensos y casi un juicio marcial 2 veces. Créeme, Vex. A veces, el depredador más letal de la galaxia viene en un paquete pequeño y peludo. Y así, damas y caballeros,
Fue como la humanidad logró convertir un torneo de combate intergaláctico en lo que con el tiempo sería recordado como la broma más cara de la historia. La doctora Marina Kowalski había pasado los últimos 15 años estudiando xenobiología, lo que significaba que estaba excepcionalmente cualificada para reconocer una idea catastróficamente estúpida cuando la oía. De pie en los aposentos de la delegación humana a bordo de la estación de la arena, observando a Rex caminar de un lado a otro como un orador motivacional con cafeína, sintió que su ojo izquierdo comenzaba a temblar, lo que significaba que la presión arterial estaba alcanzando velocidad orbital. Rex, déjame explicarte esto una vez más, dijo, ajustándose las gafas con la paciencia cansada de quien claramente ya ha tenido esta conversación. El Oney Badger no es una superarma. Es un carnívoro de tamaño mediano con problemas de actitud y cero instinto de supervivencia. Exactamente, Rex se giró, señalándola como si acabara de resolver mecánica cuántica. Cero instinto de supervivencia. ¿Sabes lo que eso significa en un escenario de combate? Significa que muere de forma horrible y nos convertimos en el hazmerreír galáctico. Significa que no sabe cuándo rendirse. Antes de que Marina pudiera explicar la diferencia fundamental entre la persistencia y la supervivencia, la puerta se abrió con un siseo neumático. Entró lo que generosamente podría describirse como un hombre, aunque un tronco de árbol andante con pulgares oponibles sería más preciso. Era Grunt, cuyo título oficial era cuidador de animales especializado, pero cuya descripción real del trabajo era la única persona lo suficientemente loca como para trabajar con tejones de miel profesionalmente. Grunt, dijo Rex alegremente, cuéntale al doctor Kowalski sobre nuestro pequeño campeón. Grunt miró a Marina, miró a Rex, y luego emitió un sonido que era mitad gruñido, mitad suspiro, completamente ininteligible. De alguna manera, todos en la sala lo entendieron perfectamente. Pensó que esto era una locura, pero le pagaban demasiado como para importarle. ¿Ves? Rex sonrió radiante. Incluso Grunt está de acuerdo en que es brillante. Marina se frotó la templos. Eso no es lo que dijo. No hablas gruñido. Nadie habla gruñido. Se comunica completamente mediante variaciones de gruñidos. Grunt asintió sabiamente e hizo otro sonido. Este transmitía algo como que el tejón está destruyendo la unidad de contención reforzada y parece disfrutarlo. Mientras tanto, 3 niveles más abajo, en las cámaras de preparación de la arena, la competencia se tomaba las cosas mucho más en serio. La delegación cepriana había traído algo llamado acechador del vacío, que parecía una pantera cruzada con un agujero negro y se movía como la muerte, teniendo un día realmente bueno. El representante del Imperio Cristín estaba ocupado alimentando con neutroneum crudo a su escorpión de la muerte, que chasqueaba sus garras con el sonido de placas tectónicas en desacuerdo. Y luego estaban los ursanianos con su oso de plasma. Imaginen un oso grizzly, pero si estuviera hecho de fuego estelar contenido y hubiera desarrollado problemas de control de la ira. Su entrenador le estaba dando una charla motivadora que consistía principalmente en señalar imágenes holográficas de oponentes anteriores y emitir rugidos alentadores. Sonidos. De vuelta en los aposentos humanos, Rex consultaba su tableta con la intensidad concentrada de quien definitivamente no había investigado hasta hacía 5 minutos. Mira estas apuestas, dijo con entusiasmo. Estamos en 15.000 a 1. ¿Sabes qué pago nos espera si ganamos? ¿Sabes qué facturas médicas tendremos cuando esa cosa se evapore en los primeros 30 segundos? Replicó Marina. Grunt emitió otro sonido. Que se traducía aproximadamente a que el tejón había descubierto cómo abrir la unidad de contención desde dentro y ahora estaba explorando el sistema de ventilación. Los ojos de Rex se iluminaron. Mira, ya muestra inteligencia táctica. Eso no es inteligencia táctica. Eso es allanamiento de morada. Tomate, tomate. Marina abrió la clasificación del torneo en su tableta de datos y se arrepintió al instante. El Oneyer estaba programado para enfrentarse a criaturas que requerían equipos de materiales peligrosos solo para limpiarlas.
El acechador del vacío solo tenía una etiqueta de advertencia más larga que la mayoría de los tratados diplomáticos. Rex, dijo lentamente, necesito que entiendas algo. Estos no son depredadores terrestres. Son criaturas que evolucionaron en mundos donde el concepto de máxima letalidad se consideraba un punto de partida. El planeta natal del oso de plasma tiene una composición atmosférica que mataría a nuestro tejón incluso antes de que abandonara la cápsula de transporte. Rex hizo un gesto de desdén. Detalles, detalles. Piensas demasiado como un científico y no lo suficiente como un guerrero. Pienso como alguien que no quiere explicarle al comando terrestre por qué enviamos a un mamífero de 12 kilos a luchar contra algo que desayuna antimateria. Grunt emitió un sonido más largo y complejo que, de alguna manera, transmitía resignación y una extraña especie de orgullo profesional. Decía, en esencia, que había entrenado al tejón lo mejor que pudo, pero que, al fin y al cabo, los tejones de miel iban a ser tejones de miel, y no había mucho que se pudiera hacer al respecto. Y en algún lugar del sistema de ventilación sobre ellos, una pequeña criatura peluda sin la menor idea de los niveles apropiados de miedo estaba a punto de hacer historia galáctica por las razones equivocadas. El anfiteatro principal de la arena era una obra maestra de arquitectura intimidante. 200.000 asientos dispuestos en gradas perfectas alrededor de una zona de combate que podía simular cualquier entorno, desde la tundra ártica hasta campos de lava fundida. Hoy, se presentaba como un laberinto mortal genérico, con rocas dentadas, escondites convenientes y lo que parecía ser un foso lleno de algo que brillaba siniestramente. Vex Gorbnot había cambiado su mostrador de registro por la cabina de locutores, donde flotaba con un arnés de gravedad rodeado de suficientes pantallas holográficas como para controlar un planeta pequeño. Su voz resonó por toda la arena con un tono dramático que sugería que había estado practicando en la ducha. Damas, caballeros y diversas formas de vida no binarias, gritó. Bienvenidos al campeonato de depredadores ápice. Hoy, 8 de las criaturas más letales de la galaxia entrarán en esta arena. Solo una saldrá. La multitud estalló en vítores que alcanzaron la escala Arter. Al parecer, ver cómo las cosas se desmembraban violentamente era una constante universal en todas las especies. Primero, continuó Vex, bajando la voz hasta convertirse en un susurro teatral, de los mundos de las sombras de Sepr Prime, con un peso de 270 kilogramos de combustible concentrado de pesadilla. El acechador del vacío. Una sección del suelo de la arena se abrió y emergió algo que parecía la oscuridad que había aprendido a odiar. El acechador del vacío se movía como una sombra líquida, su forma parecía curvar la luz a su alrededor. La multitud jadeó, como correspondía. Siguiente. De las cuevas de cristal de Próxima Pesadilla, nuestro campeón defensor. Pausa dramática. El escorpión de cristal y muerte. El escorpión se alzó del suelo de la arena sobre una plataforma hidráulica. Y, sinceramente, llamarlo escorpión era como llamar a un tsunami un chapoteo. 3,6 metros de armadura de cristalina que reflejaba las luces de la arena como una bola de discoteca de la muerte. Su cola se curvaba sobre su espalda. El aguijón goteaba algo que probablemente violaba varias leyes de la química. Desde las llanuras ardientes de Ursania Major, Vex se estaba poniendo en marcha. La criatura que enseñó al fuego a enojarse, el oso de plasma. El oso se materializó en un destello de fusión nuclear contenida. Se irguió sobre sus patas traseras y rugió, como si una estrella en fase de supernova hubiera decidido expresar sus sentimientos. Los sensores de temperatura de la arena comenzaron a emitir advertencias de inmediato. Las presentaciones continuaron con un absurdo creciente. Estaba el ala afilada de Talón 4, que parecía como si alguien hubiera cruzado un pterodáctilo con un procesador de alimentos. El escupidor de ácido de la nebulosa corrosiva, cuya mera presencia hacía que el suelo de la arena humeara ligeramente. El cazador de fases de la dimensión X7, que no dejaba de aparecer y desaparecer de la realidad visible como un fallo cósmico. Y luego estaba el triturador de huesos de Calcium 7,
que era exactamente lo que parecía y probablemente responsable de varias facturas de terapia entre el personal de mantenimiento de la arena. Y finalmente, la voz de Vex adquirió un tono que sugería que luchaba físicamente por no reír desde la lejana tierra, representando a la humanidad en su primera aparición en la arena. El público se inclinó hacia adelante, expectante. Sin duda, los recién llegados habían traído algo espectacular para justificar su presencia entre asesinos tan legendarios, con un peso de 12,7 kilogramos. Murmullos confusos recorrieron la audiencia. Eso no podía ser cierto. El traductor debía de haber fallado. Damas y caballeros, les presento. Vex hizo una pausa, aparentemente revisando sus notas para asegurarse de que no estaba sufriendo un derrame cerebral. Eloney Badger. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podría haber oído caer un alfiler en el vacío. Entonces, lentamente, una plataforma se elevó del suelo de la arena con lo que parecía ser un transportín para mascotas ligeramente grande con agujeros de ventilación. Rex estaba de pie en el palco de la delegación humana, saludando con entusiasmo a una multitud que lo miraba como si acabara de anunciar su intención de casarse con un agujero negro. Así es, amigos. Lo mejor de la Tierra. Marina hundió la cara entre las manos. Nunca vamos a superar esto. Grunt emitió un sonido que se podría traducir como: intenté advertirles a todos, pero nadie escucha a Grunt. En la arena, los demás depredadores evaluaban a la competencia. El acechador del vacío ladeó lo que podría haber sido su cabeza, preguntándose si se trataba de una broma elaborada. El chasquido del escorpión de la muerte se intensificó, lo que en su lenguaje probablemente significaba: ¿en serio? Con esto es con lo que estamos trabajando. El oso de plasma parecía confundido, lo cual era comprensible, ya que se había estado preparando para luchar contra criaturas legendarias, no contra algo que pareciera propio de un zoológico de mascotas. Parece que la entrada humana es. Vex entrecerró los ojos al ver su pantalla. Durmiendo. Sí, amigos. Mientras los depredadores más temidos de la galaxia se preparan para la batalla, el representante de la Tierra duerme una siesta en su transportador. Y, efectivamente, desde el transportador provenía el suave y rítmico sonido de un ronquido. El tejón de miel, completamente ajeno a que estaba a punto de enfrentarse a criaturas capaces de reorganizar la materia a nivel molecular, estaba recuperando su sueño reparador. Esto tiene que ser una especie de guerra psicológica, susurró alguien de la delegación cepriana. Rex simplemente sonrió más ampliamente y levantó el pulgar hacia el público, un gesto que, de alguna manera, logró ser a la vez alegre y profundamente siniestro. La zona de combate de la arena cobró vida con un murmullo al activarse los campos de fuerza y los controles ambientales. 8 plataformas se alzaron del suelo, cada una con un depredador que Evolution había diseñado específicamente para arruinarle el día a alguien. Bueno, 7 depredadores y un transportín que aún emitía suaves ronquidos. Concursantes, prepárense para el combate. La voz de Vex resonó por todo el anfiteatro. Recuerden, esto es una batalla campal. La última criatura en pie gana. Las defensas de la arena están activas. Escapar es imposible. Y los equipos médicos están preparados con excelentes pólizas de seguro. Comenzó la cuenta regresiva. 10 segundos en la pantalla holográfica. El acechador del vacío desapareció parcialmente de la realidad, convirtiéndose en una sombra viviente que dolía mirar directamente. La armadura de cristalina del escorpión de la muerte comenzó a brillar con la energía almacenada. La temperatura interna del oso de plasma se disparó tanto que el aire a su alrededor comenzó a brillar como un espejismo de calor. Cada criatura era una obra maestra de letalidad, perfeccionada por millones de años de evolución y varias décadas de crianza selectiva por especies que se tomaban muy en serio sus deportes de combate. 5 segundos. En el palco de la delegación humana, Rex saltaba de puntillas como un niño en la mañana de Navidad. Esto es todo, gente. Hora de mostrarle a la galaxia de que está hecha la Tierra. Marina tenía las manos presionadas contra la cara,
mirando a través de los dedos como quien ve una película de terror. No puedo mirar. Dime cuándo termina. Grunt emitió un sonido que era a partes iguales de anticipación y resignación, que se traducía aproximadamente a: bueno, esto va a ser legendario o una factura veterinaria muy cara. 3 segundos. El transportín de mascotas emitió un pequeño traqueteo cuando algo en su interior se removió. Al parecer, todo el ruido empezaba a interferir con la siesta. 1 segundo. Comienza. Vex rugió. Lo que sucedió a continuación podría describirse como un caos controlado con un toque de física. El oso de plasma cargó de inmediato contra el objetivo más cercano, que resultó ser el ala afilada. La criatura alzó el vuelo, con sus plumas metálicas reluciendo al lanzarse hacia el escupidor de ácido, quien respondió lanzando un chorro de corrosivo de grado molecular al cazador de fases, quien rápidamente se trasladó a una dimensión paralela para evitarlo. El acechador del vacío hizo lo que mejor saben hacer los acechadores del vacío y simplemente desapareció, fundiéndose con las sombras proyectadas por la dramática iluminación de la arena. El escorpión de la muerte, campeón defensor y claramente cansado de compartir el protagonismo, emitió un chillido cristalino que destrozó 3 de las ventanas de observación reforzadas de la arena y cargó directamente contra el malayo. Y en medio de toda esta violencia cuidadosamente orquestada, la puerta del transportín se abrió de golpe. Ahora bien, hay ciertos momentos en la historia galáctica que los historiadores debatirán durante siglos. La Gran Expansión, las guerras de unificación, la invención del reparto de pizzas más rápido que la luz. Pero nada se compara con el momento en que un tejón de miel soñoliento emergió de su portaaviones, observó el caos que lo rodeaba y tomó una decisión que alteraría radicalmente el curso de las relaciones interespecies. Decidió que tenía hambre. Oh, mira eso, dijo Rex, con la voz cargada de ese entusiasmo frenético que suele reservarse para quienes acaban de descubrir una nueva forma de cafeína. Está despierta. Vamos, Berta. Demuéstrales lo que tienes. Berta, porque, por supuesto, Rex le había puesto Berta al tejón de miel. Porque, al parecer, los nombres comunes no bastaban para lo que estaba a punto de convertirse en el 28 más caro de la historia galáctica. Berta se estiró, bostezó con la indiferencia despreocupada de quien nunca ha oído hablar del miedo existencial, y empezó a deambular por la arena. Ni acechando, ni cazando, vagando, como si estuviera paseando por un parque particularmente interesante, lleno de criaturas diseñadas específicamente para acabar con la vida tal como la conocemos. El ala racer, enfrascado en una pelea aérea con el cazador Fase, vio al pequeño mamífero abajo y cometió lo que más tarde se reconocería como un error táctico crítico. Se zambulló, con las garras metálicas extendidas, con la clara intención de eliminar al tejón de miel de la ecuación antes de que se convirtiera en un factor. Berta levantó la vista, vio cientos de kilos de muerte voladora acercándose a velocidad terminal, e hizo lo que los tejones de miel han hecho durante millones de años ante amenazas de las que deberían huir lógicamente. Se mantuvo firme y se enojó. Lo que sucedió a continuación violó varias leyes de la física, la mayoría de los principios del sentido común y al menos 3 tratados interestelares que rigen el uso de armas biológicas en eventos deportivos. Berta se irguió sobre sus patas traseras, con una sincronización que habría hecho llorar de envidia a los boxeadores profesionales, asestó un zarpazo que impactó al ala racer justo en lo que parecía su cara. La criatura ave, que se movía aproximadamente a Mach 2, sufrió repentinamente lo que los físicos llaman una desaceleración involuntaria rápida. Chocó contra la pared de la arena con un sonido como el de un gong al ser golpeado por un meteorito. Se deslizó hasta el suelo y se quedó allí emitiendo confusos chirridos. La arena quedó en silencio, salvo por la batalla en curso entre los 6 depredadores restantes, quienes de repente se encontraron lidiando con una preocupación mucho más apremiante que la de ellos. ¿Eso acaba de pasar? La voz del locutor profesional de Vex se quebró ligeramente. ¿Acaso un mamífero de 13 kilos acaba de romper un ala afilada? Rex alzó el puño. Esa es mi chica. Técnica clásica de lucha terrestre.
Eso no es una técnica de lucha, protestó Marina. Es solo Oney Badger siendo Oney Badger. Exactamente. Rex sonrió radiante. Pura concentración terrestre. Mientras tanto, Berta había perdido por completo el interés en el ave inconsciente y ahora estaba investigando una formación rocosa particularmente interesante. El hecho de que esta formación rocosa fuera en realidad la parte inferior de la pata del triturador de huesos parecía un detalle menor para ella. El triturador de huesos miró a la pequeña criatura que ahora husmeaba a sus pies y emitió un sonido que se traducía aproximadamente a: «Disculpe, pero ¿qué cree que está haciendo ahí abajo?». Berta levantó la vista hacia la máquina de matar de calcio de aproximadamente 3,6 metros y llegó a una conclusión que desafiaba toda lógica, razón e instintos básicos de supervivencia. El gran problema se interponía entre ella y su siguiente destino. Esto era claramente inaceptable. Lo que siguió solo podría describirse como la historia más parcial de David y Goliat de la historia. Excepto que David era un sociópata peludo sin el concepto de las respuestas de miedo adecuadas. Y Goliat era una pesadilla andante de 3,6 metros de altura hecha de calcio comprimido y malas intenciones. Berta hizo lo que hacen los buscadores de miel cuando se enfrentan a obstáculos. Los atravesó, o en este caso, los subió. Con garras que la evolución había diseñado específicamente para excavar en termiteros de hormigón, comenzó a escalar el triturador de huesos como si fuera un trepamuros particularmente desafiante. El triturador de huesos, por su parte, nunca se había encontrado con algo así. Sus oponentes habituales huían gritando o atacaban con el tipo de pensamiento estratégico que millones de años de evolución habían inculcado en criaturas sensatas. No lo trataban como a un trepador con problemas de actitud. ¿Qué hace?, gritó el entrenador del triturador de huesos desde el palco. ¿Por qué no tiene miedo? Rex, mientras tanto, comentaba constantemente con el entusiasmo de alguien que claramente ha tomado demasiada cafeína y no ha dormido lo suficiente. Mira esa técnica. El clásico ataque vertical de un tejón de miel. Va a por la zona del cuello. Eso no es técnica, gritó Marina. Es solo persistencia psicótica. La misma diferencia. Berta efectivamente había llegado a la zona del cuello del triturador de huesos y ahora hacía lo que mejor saben hacer los tejones de miel. Ser absoluta, implacable e imposiblemente molestos. No intentaba matar a la enorme criatura, lo cual probablemente fue una suerte para todos los involucrados. Solo intentaba apartarlo de su camino usando el método tradicional de los Oneyers. Hacerle la vida imposible hasta que obedeciera. El triturador de huesos comenzó a sacudir la cabeza violentamente, intentando desalojar al pequeño mamífero que, de alguna manera, se había convertido en el peor caso de caspa cósmica de la historia galáctica. Esto tuvo el desafortunado efecto secundario de hacerlo tropezar hacia atrás, directamente en la lucha en curso entre el oso de plasma y el escorpión de la muerte. Ahora, el oso de plasma y el escorpión de la muerte se habían enfrascado en lo que, caritativamente, podría llamarse un intercambio estratégico de intenciones violentas. Las garras de plasma del oso dejaban arañazos brillantes en la armadura cristalina del escorpión, mientras que el aguijón del escorpión goteaba ácido que hacía gritar al aire. Era el tipo de batalla épica que normalmente sería la pieza central de cualquier torneo de combate respetable. En cambio, fue eclipsado por completo por un esqueleto andante de 3,6 metros con un Oney Badger en la cabeza, tambaleándose en la pelea como un borracho en un recital de ballet. La colisión fue espectacular. El triturador de huesos se estrelló contra el escorpión de la muerte, que por reflejo atacó con la cola, golpeando al oso de plasma, que rugió y liberó una ráfaga de fuego estelar que alcanzó al cazador de fases al materializarse de la dimensión en la que se había estado escondiendo. Y a pesar de todo esto, Berta se mantuvo firme con la determinación de alguien que nunca ha oído la palabra imposible y no le habría importado si la hubiera oído. Increíble. La voz de Vex, como locutora, había subido varias octavas. El Oney Badger, de alguna manera, había logrado convertir al campeón defensor, el Bone Crashe, y al oso de plasma en su propio equipo de demolición personal. En la arena,
La escupidora de ácido había estado observando cómo se desarrollaba el caos con la clase de fascinación horrorizada que suele reservarse para los desastres naturales. Había estado planeando un enfoque cuidadoso y estratégico para la batalla, usando sus habilidades corrosivas para debilitar lentamente a los oponentes mientras se mantenía a una distancia segura. Este plan funcionaba a la perfección hasta que el cazador de fases, aún humeante por su inesperado encuentro con el fuego estelar, se materializó justo detrás de él. Mientras intentaba escapar de la catástrofe en curso, el escupidor de ácido giró, vio al cazador de fases e hizo lo que hacen los escupidores de ácido cuando se sorprenden. Escupió. Mucho. El cazador de fases, que ya estaba teniendo un mal día, intentó cambiar de fase de nuevo, pero aparentemente estaba demasiado desorientado para hacerlo correctamente. En lugar de cambiar de dimensión, simplemente se volvió parcialmente transparente, lo que significó que el ácido lo atravesó y golpeó la pared de la arena que estaba detrás. La pared comenzó a disolverse con un sonido similar al de la química en un ataque de nervios. «Atención», anunció la IA de la arena con esa voz tranquila que sugería que había sido programada por personas que entendían la importancia de no entrar en pánico durante las emergencias. La integridad estructural está ahora al 60% y está disminuyendo. Por favor, permanezcan en sus asientos y traten de no hacer movimientos bruscos que puedan causar un colapso de la realidad. Mientras tanto, Berta se había cansado de viajar en el triturador de huesos y decidió explorar otras opciones. Saltó de la cabeza de la enorme criatura con la gracia despreocupada de quien nunca ha oído hablar de la gravedad y aterrizó de lleno en la espalda del oso de plasma, que en ese momento intentaba desenredarse del escorpión de la muerte. El oso sintió que algo pequeño y peludo aterrizaba sobre su lomo, y comprensiblemente, asumió que estaba siendo atacado. Empezó a girar en círculos, intentando soltar lo que se le hubiera pegado, lo que lo convirtió en un derviche giratorio de fusión nuclear contenida. El escorpión de la muerte, aún intentando recuperarse del impacto de un esqueleto andante, se encontró cara a cara con varios cientos de libras de soporte de plasma giratorio y tomó la que probablemente fue la primera decisión sensata que alguien había tomado desde que comenzó la batalla. Intentó huir. Esto resultó imposible ya que el acechador del vacío había estado esperando en las sombras precisamente este tipo de oportunidad. Se materializó tras el escorpión que huía como una pesadilla que cobraba forma y atacó con garras capaces de atravesar el mismísimo espacio-tiempo. El impacto hizo que el escorpión de la muerte se deslizara por el suelo de la arena, donde se estrelló contra la pared, que aún se disolvía y que rápidamente comenzó a disolverse más rápido gracias a la adición de fragmentos de armadura cristalina y a lo que fuera que el aguijón del escorpión estuviera filtrando. Integridad estructural al 30%, anunció la IA con el mismo tono tranquilo. Queremos recordar a todos los espectadores que la póliza de seguros de la arena no cubre incidentes interdimensionales ni actos de pequeños mamíferos. Berta, todavía montada en el oso de plasma giratorio como el carrusel más peligroso de la galaxia, aparentemente había decidido que esto era lo más divertido que había hecho desde que alguien intentó sacarla de una colmena la semana anterior. Emitía pequeños ruidos que en el lenguaje de los tejones de miel probablemente se traducían como, «Esto es genial. Hazlo otra vez». Sin embargo, el oso se estaba mareando. Y cuando los osos de plasma se marean, sucedieron cosas interesantes en el continuo espacio-tiempo local. Empezó a ralentizarse, tambaleándose como un trompo al que se le agota el impulso, y finalmente se desplomó. Berta saltó, observó la arena llena de depredadores inconscientes, disolviéndose o huyendo, y tomó una decisión que resonaría a lo largo de la historia galáctica. Todavía tenía hambre, y un olor muy peculiar provenía de los puestos de comida del exterior de la arena. Con la férrea determinación que había convertido a los tejones de miel en la pesadilla de todo, desde leones hasta minas terrestres, comenzó a caminar hacia la salida de la arena. El hecho de que hubiera campos de fuerza diseñados para mantener a los concursantes dentro de la zona de combate era, al parecer, un detalle sin importancia para ella. Atravesó la barrera de energía como si fuera una pequeña molestia,
dejando tras de sí un pequeño agujero con forma de tejón que inmediatamente comenzó a emitir chispas siniestras. «Damas y caballeros», anunció Vex con una voz que sugería que estaba reconsiderando sus opciones profesionales, «tenemos un ganador». Por eliminación, total indiferencia a la física convencional y lo que solo puede describirse como terquedad armada, la victoria le corresponde al tejón de miel de la Tierra. La multitud permaneció sentada en silencio, atónita, mirando el suelo de la arena, plagado de los depredadores más temidos de la galaxia, todos derrotados por algo que pesaba menos que el equipaje de la mayoría, y que ahora se alejaban en busca de algo para picar. Rex alzó las manos triunfantemente. «Te lo dije. Los mejores de la Tierra, invictos e indiferentes». Marina se quedó mirando el caos de abajo. «Vamos a tener que presentar muchísimo papeleo. Muchísimo papeleo». Grunt emitió un sonido que se traducía aproximadamente a «necesito un trago». Varios tragos, tal vez una destilería entera. Y a lo lejos, la seguridad de la arena estaba descubriendo que los tejones de miel eran sorprendentemente difíciles de atrapar cuando realmente querían investigar el puesto de nachos. La sesión de emergencia del Consejo de la Arena Galáctica se reunió exactamente 47 minutos después de que Berta se marchara con un pretzel robado del tamaño de su cabeza. La Cámara del Consejo, normalmente un lugar de deliberación solemne sobre las normas de combate y los protocolos de seguridad, ahora parecía un centro de gestión de crisis durante un apocalipsis particularmente creativo. El presidente del Consejo, Sortex el Magnífico, cuya especie había evolucionado a partir de lo que mejor podría describirse como hongos decepcionados, flotaba a la cabecera de la mesa con una expresión que sugería que cuestionaba cada decisión vital que lo había llevado a este momento. «Asegúrese de que lo entiendo correctamente», dijo, consultando un informe holográfico que se actualizaba constantemente a medida que llegaban nuevas evaluaciones de daños. Un solo mamífero terrestre de 12 kilos ha causado daños estructurales en nuestra arena que requerirán 3 meses y 40 millones de créditos para repararse. Técnicamente, intervino Rex desde su asiento en la mesa de los acusados. Berta no causó los daños estructurales. Fue el que escupió ácido. Ella solo proporcionó la motivación para el reposicionamiento táctico que condujo a la reconfiguración arquitectónica. Marina lo pateó con fuerza debajo de la mesa. El miembro del Consejo Bleb de Wise, cuyo traductor hizo que todo suene como una investigación filosófica, se inclinó hacia adelante con sus apéndices mecánicos haciendo clic nerviosamente. «Comandante Holden, ¿estás argumentando seriamente que tus criaturas completan el desprecio por la física básica y el sentido común era en realidad una estrategia militar sofisticada? Prefiero pensar en ello como un problema adaptativo, resolver con un prejuicio extremo». Rex respondió con el tipo de sonrisa que lo había obtenido prohibido de 3 estaciones espaciales y promovido a su posición actual. Grunt, que había estado sentado en silencio en la esquina, hizo un sonido que se tradujo más o menos. «Traté de advertir a todos, pero nadie escucha al tipo que habla en grunts, y ahora mira dónde estamos». Los miembros del Consejo intercambiaron miradas que de alguna manera lograron transmitir el desconcierto y la comprensión de Amanecer que estaban lidiando con algo fundamentalmente fuera de su experiencia. Además, el presidente Sortex continuó, sus hojas de hongo se marchitan ligeramente. Aparentemente, su tejón de miel se ha establecido en el patio de comidas y actualmente está reteniendo el stand de Nacho. Nuestro equipo de seguridad informa que ha construido lo que solo puede describirse como una fortaleza fuera de los dispensadores de condimentos y está cobrando un peaje a otros clientes para acceder a la salsa de queso. Rex se animó. «Espíritu emprendedor. Me encanta». Ella mordió a 3 de nuestros oficiales de seguridad. Bueno, probablemente la estaban molestando durante el almuerzo. Todos saben que no te metes con el tiempo de comida de un Oney Badger. Marina enterró su rostro en sus manos e hizo el tipo de sonido generalmente asociado con fallas de ingeniería estructural. «Rex, por favor deja de hablar. Por favor». El miembro del Consejo Gorbnik, el razonablemente preocupado, planteó lo que podría haber sido una mano. Aunque con su especie,
Era difícil saber dónde terminaron las manos y comenzaron el temor existencial. El problema más grande es lo que esto significa para futuras competiciones. Hemos tenido que implementar cambios en las reglas de emergencia que nunca pensamos que fuera necesario. Hizo un gesto a una pantalla holográfica que mostraba una lista en rápida expansión de nuevas regulaciones. Regla 847. Ningún concursante puede tratar la arena como una estructura de escalada, independientemente de los patrones de comportamiento específicos de la especie. Regla 848. Los concursantes deben demostrar conciencia de su propia mortalidad antes de que se les permita competir. Regla 849. Cualquier criatura que muestre una indiferencia armada a las leyes de la física debe sufrir una evaluación psicológica. Regla 850. Se prohíbe a Honey Badgers de todos los deportes de combate, violencia recreativa y acceso de refrigerio sin supervisión. Rex levantó la mano. Pregunta sobre la regla 850. ¿Se aplica eso a todos los mustalids o solo Bayers de miel específicamente? El silencio colectivo que siguió fue tan profundo que podría haberse utilizado para calibrar el equipo de escucha de espacio profundo. Porque Rex continuó con el entusiasmo de alguien que claramente no había aprendido cuándo dejar de hablar. Tenemos Wolverines. Y esos son básicamente Bayers de miel que fueron al manejo de la ira y decidieron que no era para ellos. El presidente Sortex hizo un sonido como el aire que escapaba de una cúpula de hábitat con punción. ¿Estás sugiriendo que tu planeta tiene múltiples especies de criaturas como esta? Oh, absolutamente. Los Wolverines, los demonios de Tasmania, las musarañas, aunque técnicamente las musarizos no son malides. Están realmente enojados todo el tiempo. Ah, y hay esta cosa llamada Resey. Pero ese es solo otro nombre para Honey Badger. Aunque supongo que está cubierto por la regla 850. Marina había progresado de la palmada de la cara a lo que solo podría describirse como agresivo de aprovechamiento de las fuerzas cósmicas que podrían estar escuchando. Luego están los insectos, continuó Rex, aparentemente confundiendo el horrible silencio del consejo por interés. Las hormigas del ejército, las abejas africanizadas, las hormigas bala, aunque supongo que esas serían clases de peso diferentes. Detente. La voz del presidente de Sortex se alzaba a través de la cámara con suficiente fuerza para sacudir las ventanas de observación. Solo detente. Lo entendemos. Su planeta es una fábrica de pesadilla que produce criaturas específicamente diseñadas para ignorar un comportamiento razonable. Rex radeó. Gracias. Estamos bastante orgullosos del compromiso de nuestros ecosistemas con la violencia creativa. El miembro del Consejo Trex, el perpetuamente ansioso, cuyas especies habían evolucionado de criaturas que habían pasado tanto tiempo preocupándose por los depredadores que eventualmente se habían convertido en depredadores, aclararon lo que pasó por una garganta. La pregunta sigue siendo, ¿qué hacemos sobre esta situación? Bueno, dijo Rex, sacando su plataforma de datos. He estado pensando en eso. ¿Qué pasaría si comenzamos una serie de exhibiciones de especies de la Tierra? Nada competitivo, solo demostraciones educativas. Podríamos comenzar con algo gentil, como tal vez un ganso canadiense. El sonido de 7 especies alienígenas hiperventilando llenó la cámara del consejo. Absolutamente no. El presidente Sortex dijo con la finalidad de alguien que solo había brillado la muerte por calor y decidió que se parecía al comercio de las criaturas. Por la presente, se prohíbe a todos los eventos de la arena, acariciar los zoológicos y cualquier actividad que pueda interactuar con las formas de vida civilizadas. La vida silvestre de planeta en casa. Sin supervisión. Tenemos una tendencia a introducir accidentalmente especies invasoras que terminan ejecutando planetas enteros. Marina finalmente levantó la vista de las manos. Rex, te lo estoy rogando. Por favor, deja de hablar. Solo siendo útil. Desde algún lugar en la distancia llegó el sonido de lo que el sistema PA de la arena describió como un incidente menor de Nacho.
Los informes de seguridad más tarde confirmaron que Berta había negociado con éxito una estafa de protección con los proveedores del patio de comidas y ahora estaba expandiendo su territorio hacia los puestos de recuerdo. Grunt hizo un sonido que se tradujo más o menos a fin. A partir de inmediato, voy a abrir una florecida y tranquila floreciente en un planeta donde lo más peligroso son las alergias estacionales. Y a medida que el Consejo de la Arena Galáctica aprobó apresuradamente una legislación de emergencia diseñada para evitar futuros encuentros con la vida silvestre de la Tierra, Rex Holden se recostó en su silla con una expresión satisfecha de alguien que acababa de presentar a la galaxia el concepto de diplomacia de abonas. En algún lugar del patio de comidas, Berta había descubierto que el helado alienígena contenía lactosa que realmente podía digerir y estaba teniendo lo que solo podría describirse como el mejor día de su vida. La galaxia, mientras tanto, estaba agregando en silencio la Tierra a su lista de planetas que probablemente no deberíamos visitar sin un seguro muy bueno. Y eso, damas y caballeros, es como la humanidad logró obtener un planeta entero de vida silvestre prohibida de los eventos deportivos galácticos después de exactamente un partido. Probar de una vez por todas a veces la estrategia diplomática más efectiva es llevar un tejón de miel a un espacio.